para mí está pasándose la residencia de manera fabulosa, porque al mismo tiempo es estar en un piso fantástico, que está hecho con mucho gusto, que es muy, muy cálido. Uno siente que llega a un lugar y no se siente extraño. Eh, eh, Pienso que quizá lo que hace eso, el encanto de eso, es que eh, para los que estamos en la literatura y en la escritura, estar rodeado de libros es estar acompañado. Y es estar aquí con esta biblioteca maravillosa. Yo amo los diccionarios. Y hay diccionarios por todas partes. Me encantan las portadas. Estoy descubriendo las portadas de unas editoriales maravillosas asturianas. Pero la residencia en sí misma es súper agradable porque está en un lugar neurálgico, en Gijón. Al mismo tiempo es tranquila. Camino 300 metros y está el mar. Si quiero estar sola, estoy sola. Si sé que me da miedito estar sola, voy a contactar a algún miembro de la residencia y ustedes contestan. Bueno, pero pienso que es fundamental para un escritor tener ese espacio propio, ese cuarto propio para decir, mira, este es mi tiempo, este es mi espacio. Y como decimos en Sudamérica, déjate de pavadas, no tienes excusa para no encontrarte con tu escritura. Y eso de alguna manera te lo obliga, entre comillas, el estar en una residencia, ¿no? Hay gente que prefiere las residencias colectivas, quizá. Yo no he probado una colectiva, no sé cómo me iría la convivencia. De repente estaría estresada pensando en compararme qué han hecho, yo no he avanzado. Para mí, esta residencia eh, y este espacio para una persona a título individual me parece perfecta.